Damos toda la foga que cae. ¿Y qué, vais a aguantar? Sí, sí, hasta el final. Vamos, aguantamos hasta el final. Y lo que nos echen. ¿Mucho calor ahora mismo? Muchísimo. Estoy sudando. Y bueno, ¿tú crees que aguantaréis hasta el final del desfile? Hombre, claro que sí, somos unas campeonas y podemos aguantar. Desde el principio hasta el final. Muy bien. Maquilladora de la filada. ¿Cuánto te ha costado maquillar a todas tus compañeras? Pues he empezado esta tarde a las 3:30 y la verdad no ha sido muy difícil porque como ya estoy acostumbrada a maquillar, el año pasado ya las maquillé y nada, y creo que ha quedado bastante bien. Cuéntame un poco en qué consiste el maquillaje, cómo se te ocurrió la idea. Pues se me ocurrió la idea, una vez vimos los trajes, estuve mirando mucho por internet y todo a ver lo que había y nada, al final iba a poner unas plumas, pero al final llevaba ya mucho pelo y al final decidí poner dorado y blanco ya que el traje predomina el dorado y el blanco. Al conjunto con el traje. Exactamente. ¿Y el maquillaje durará hasta el final del desfile? Sí, el maquillaje durará hasta el final porque hemos dado un spray para fijador para que dure todo el desfile. Vamos, que estáis hechas unas profesionales ya. Sí. ¿Y tú que aguantarás hasta el final? Sí. ¿Es duro? Cuéntame Es un más poco que tu nada es experiencia. la calor realmente. Lo más malo de todo esto es la calor, por el resto es genial. No hay ningún problema. Avui Paterna es torna a vestir de gala amb l'entrada cristiana. 15 comparses que lluïssen els seus millors tratges desfilant pels carrers del centre de la ciutat. Estos actes precedixen a lo que serà la entrega de claus per part del bàndol moro al bàndol cristià el proper dimarts.
qué momentos, Alex. Genial. Ay, Si es bueno. que esto de recordar te pone los pelos de gallina. Es que han sido muchos reportajes, han sido muchos Bueno, municipios. vale, han sido vale de hablar de reportajes. Pero Paco, vamos a ver, pero no estás con la familia. en Yo vengo casa. a contar ahora noticias. Pero que es Nochebuena, Paco. No, pero es un comentario de actualidad, es un 7DN especial y tiene que haber cabida para un comentario de ¿Qué vas actualidad. con todos esos carpesanos? Hombre, voy con el resumen de las noticias más importantes de 2009. ¿Y qué pensabas? ¿Contárnoslas esta noche en Nochebuena? Pero muy resumidamente, como te hago yo siempre, Mariana. Muy resumidamente. Que Dios nos Ay, pille si es confesadas. que no puede ser. Hazme el favor de dejar en el suelo esos carpesanos. Aquí llevo un resumen del Hombre, sí, resumen. tiene su parte de razón que las noticias siempre son importantes, pero... Hombre, tú sabes que el comentario de actualidad ha sido pieza clave en el 7DN. Pero es que me ha llamado la atención que se trae esta becaria para que le ayude con los carpesanos. Podría con todo. Anda, venga, pasa aquí con Bueno, nosotros. pasa con nosotros, Paco, dejar los pásate carpesanos aquí. en el Se lo doy a la suelo. becaria. Pásate aquí. Adiós, Ana. Hasta luego. Este Paquito si no se busca un hueco entre nosotros, Bueno, no se queda tranquilo. Yo es que de verdad no sé si seguir el programa porque entre tu pijama, los carpesanos de Paco, me estáis boicoteando de mala manera. Pero bueno, es Nochebuena, la gente tiene que tener alegría y yo también. Que Paco Claro que Quiles, ¿cómo recuerdas esos comentarios de actualidad en el 7DN? ¿Cuál ha sido la noticia que me está llamando Muy la bien, atención? ¿Con cuál te quedaría? Muy concisos. Muy concisos. Sí, Bueno. pero sobre todo porque se caracterizaban sus comentarios de actualidad por lo comentados que eran así ligeramente, ¿no? Bueno, sí, tenía que comentar 3 noticias y me traía 9. Me decía que me las iba a comentar de forma resumida, nos pasábamos siempre 2 minutos y no había forma de Él contarme. traía sus dossiers. Hombre, es que son noticias que llevan mucha cronología detrás. Por ejemplo, el caso del Teatro Romano de Sagunto. Es quizá, para mi gusto, la noticia más destacada, ¿no? de este 2009, que por fin se da carpetazo a esa polémica y el patrimonio saguntino continuará estando como está. Bueno, me ¡Ole, viene- ole! ¿Cómo está el teatro? ¿Cómo habla? Desde aquí hago una reivindicación que el resto de patrimonio necesita una intervención. Bueno, muy bien. Hecha ya, vamos, el discursito pertinente. Me alegra mucho que hables de lo del Teatro Romano de Sagunto porque se me ocurre una anécdota que es que A cada ver, vez que ¿qué te habla viene? ¿Qué te no, viene a la es que cabeza? me acuerdo que cada vez que hablaba del Teatro Romano de Sagunto me traía la sentencia. Y claro, imagínate la sentencia, folios y folios. Es que este hombre no hay que le pare a la hora de es hablar. muy duro de entender. Es que no para de hablar. papel. Es que no lo paramos. Aquí al fondo de la noticia. Bueno, Paco, yo supongo que has estado muy a gusto en el 7DN durante, Muy a gusto. durante todo este año. Él ha sustituido pues, a Amparo Salmerón cuando ya no ha podido entrar y ha sido la persona que ha dirigido los informativos en su ausencia y lo ha hecho de maravilla. Gracias. No Tú también lo haces genial, no María. te podemos Ay, ¿cómo es? ¿Y yo qué? Tú ¿Qué también, ha pasado? María. Que de ahí paso- Tú no, que me sacas riéndome en el informativo. Que te paso ya la publicidad, Marian. Pues Nos sí, vamos que a comernos unos enrollamos. turroncitos. Sí. ¿Doy paso Y yo? no- Da paso tú. Ay, me ha hecho ilusión siempre esto. Solo durante la publicidad podrán ver a Marian Romero en ropa interior.